Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo pendientes de todas las últimas horas, atentos a alertas aéreas en toda Ucrania. Enseguida les contamos cómo está la situación en Ucrania después de este terremoto político, después de la caída de Andrei Yermak, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que anunciaba la renuncia de su mano derecha. Todo esto en un momento en el que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hablaba de entregar los territorios conquistados, los territorios ocupados a Rusia. Un momento además de alerta máxima en Venezuela y un momento en el que vamos a empezar poniendo el foco en últimas horas que conciernen a Ucrania, donde en estos momentos hay alerta de ataque aéreo en todo su territorio. Las sirenas se han oído primero en Kiev y luego en otras regiones del país. Se ha emitido hace apenas un par de minutos una alerta antiaérea en toda Ucrania. Es lo que apunta el sistema oficial de alerta pública. En Kiev han empezado a sonar las sirenas y luego la alerta aérea se ha extendido a otras regiones del país. Al parecer, según informa Unian, se ha producido una explosión en Kiev seguida de un incendio. Se señala que, según datos preliminares, esta explosión podría haberse producido en alguna de las gasolineras de la ciudad. Alerta de ataque aéreo en toda Ucrania. Nuevos ataques rusos en este momento de máxima tensión en Ucrania tras el escándalo de corrupción que hoy se ha llevado por delante a la mano derecha de Zelensky. Mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump reconocerá los territorios ucranianos ocupados como parte de Rusia para asegurar un acuerdo para detener este conflicto. Es lo que informa este viernes el diario británico The Telegraph. Según el medio, el enviado de paz de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, tenían previsto entregar la oferta al presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. A pesar de la preocupación de los socios europeos, es posible que la decisión de reconocer el territorio que viola la Convención Diplomática estadounidense se lleve a cabo. El gobernante ruso declaraba este jueves que el reconocimiento legal de Crimea y las provincias de Donetsk y Lugansk como territorio ruso debe ser uno de los temas principales en estas negociaciones con Estados Unidos. El plan de 28 puntos de Washington incluye esta cuestión y propone el levantamiento gradual de las sanciones contra el país. Mientras tanto, les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que Sarah Beckstrom, una de los dos miembros de la Guardia Nacional disparados en Washington, D.C. este miércoles, ha fallecido. Decía, lamentablemente, debemos decirle que segundos antes de continuar, escuché que Sarah Beckstrom ha fallecido. Dice que una de las guardias de las que estaban hablando acababa de fallecer. La otra víctima está luchando por su vida. Señalaba que el sospechoso del tiroteo también se encuentra en estado grave. Mientras tanto, les contamos que Donald Trump prometía pausar permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere completamente. En un mensaje en Truth Social declaraba que también pondría fin a los millones de admisiones legales de Biden y eliminaría a cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos o que sea incapaz de amar a su país. Dice que va a acabar con todos los beneficios y subsidios federales a los ciudadanos de su país y que iba a desnaturalizar a los migrantes que socaven la tranquilidad doméstica y deportar a cualquier ciudadano extranjero que sea una carga pública. Señalaba que la política migratoria, que según él erosionaba el progreso, está llevando a la necesidad de una migración inversa. Dice que es la única manera de resolver por completo esta situación. Pendientes de Estados Unidos, les contamos también que Donald Trump arremetía este jueves contra una periodista. Le preguntaban por qué culpaba a Joe Biden por el tiroteo contra los miembros de la Guardia Nacional y el presidente de Estados Unidos estallaba de esta forma contra la periodista. Because they let him in. Are you stupid? Are you a stupid person? Because they came on a plane along with thousands of other people that shouldn't be here. And you're just asking questions because you're a stupid person. And there's a law passed that it's almost impossible not to get them out. You can't get them out once they come in. And they came in, and they were unvetted, they were unchecked, there were many of them, and they came in on big planes, and it was disgraceful. And if you look, you'll see there was a law passed. It makes it almost impossible not to let them in, not to certify them, so to speak, once they come in. And they came in, and they shouldn't have come in. And frankly, the whole... Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, analizaba este viernes la polémica renuncia de Alejandro Gertz Manero, el titular de la Fiscalía General de la República, que de forma repentina dejó el cargo que ejerció durante 9 años y que debía ocupar hasta
2028. Decía, ofrecía al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, es lo que afirma la mandataria en una rueda de prensa que estuvo centrada en la salida del controvertido funcionario. También aseguró que antes de dar a conocer el nuevo destino diplomático, primero tiene que haber un proceso de la secretaria de Relaciones Exteriores con el país en cuestión. Decía, hasta que no se acepten las credenciales no puede anunciarse. Decía, bueno, pues que puede haber una excepción porque siempre se dan a conocer los nombres de los embajadores propuestos mientras se especifica también a dónde viajarán. Pendientes también de conflicto en Ucrania, enseguida ahondamos en la renuncia de la mano derecha de Volodymyr Zelensky, esta dimisión de Andriy Yermak que tenía lugar hace más o menos una hora con las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que daba cuenta también de esta cuestión con esta alerta aérea en toda Ucrania con la que abríamos este espacio informativo, y con el presidente ruso Vladimir Putin, que decía en su encuentro con el primer ministro Víctor Orbán en el Kremlin que una cumbre entre su país y Estados Unidos aún podría celebrarse en Budapest. Decía que si durante las negociaciones han decidido utilizar el sitio de Budapest estará muy feliz y agradecería su disposición a ayudar. Es lo que apuntaba Putin a Víctor Orbán. Revelaba que fue el propio Donald Trump quien propuso Budapest como sede de la cumbre. Dice que tenía muy buenas relaciones con Hungría y que el propio Putin también hacía lo propio. Dice que además estarían encantados de aceptar, es lo que apuntaba el líder ruso. El Kremlin, que ha dicho este viernes que ha recibido el marco del plan de paz de Estados Unidos ajustado tras las consultas con Ucrania y la Unión Europea en Ginebra. Decía Peskov, nos han comunicado los principales parámetros y la próxima semana tendrá lugar una conversación en Moscú, es lo que apuntaba en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov declaró que de todos modos Rusia no quiere comentar acerca de los avances sobre la paz con Ucrania en formato tan público con megáfono por no adelantarse a los acontecimientos. Por otro lado, no quiso revelar todavía la fecha exacta en la que esperan en Moscú a Stikoykov, el enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin advertía sobre un colapso inminente en el frente de Zaporilla. Anuncia un aumento de la capacidad de combate de las tropas rusas. Конечно же, Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами. Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий. Precisamente Rusia añadía este viernes a Human Rights Watch a su lista de organizaciones indeseables, prohibiendo de facto que el grupo de presión con sede en Nueva York opere en su territorio. Rusia no dio una decisión y HRW, que se vio obligada a cerrar sus filas en el país en 2022, no hizo comentarios. Desde que Rusia lanzó su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022, el Ministerio de Justicia del país prohibió a decenas de grupos críticos con la política del Kremlin o la conducta de Moscú en la guerra. Human Rights Watch, que investiga y publica informes sobre abusos perpetrados por militares y gobiernos en todo el mundo, condenó repetidamente esta guerra. Acusa al ejército ruso de llevar a cabo una letanía de violaciones, unas acusaciones que Moscú niega. Entre otras organizaciones etiquetadas como indeseables, en Rusia se encuentran el Foro Mundial para la Naturaleza, Greenpeace, Transparencia Internacional y la Fundación Elton John contra el SIDA. Mientras tanto, les contamos también que científicos del Instituto de Ingeniería Física de Moscú crearán la primera aeronave del mundo híbrida entre avión y dirigibles, lo que informan los medios locales. La iniciativa forma parte del desarrollo de una plataforma atmosférica de gran altitud destinada a funcionar como estación base para telecomunicaciones, capaz de permanecer durante largos periodos sobre una región concreta. Este vehículo aéreo no tripulado permitirá probar comunicaciones 2 de 2 en redes no terrestres y monitorear la superficie terrestre, integrándose en futuras infraestructuras tecnológicas. El diseño combina características de aviones y dirigibles, aprovecha la flotabilidad neutra en la estratosfera para mantenerse en el aire sin gastar energía, mientras que su aerodinámica, similar a la de un avión, le permite resistir con un consumo energético mínimo fuertes vientos. La aeronave sienta las bases para plataformas estratosféricas de larga autonomía de hasta 1000 horas integradas en redes distribuidas para apoyar la transición hacia sistemas de telecomunicaciones 6G.
Miramos a lo que es una de las noticias del día de hoy. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciaba este viernes que el jefe de su oficina presidencial, Andriy Yermak, presentó su renuncia después de que la agencia anticorrupción del país iniciara una investigación en su contra. Yermak, considerado uno de los asesores más influyentes de Zelensky, también lideró el equipo negociador de Ucrania con Estados Unidos como parte de un reciente esfuerzo diplomático para encontrar una solución diplomática al prolongado conflicto de Ucrania con Rusia. Mientras tanto, el domicilio de Yermak fue allanado este viernes por su presunta participación en un plan de sobornos de 100 millones de dólares. Zelensky revelaba que el jefe del Estado Mayor del país y otros altos funcionarios representarán a Ucrania en las conversaciones con Estados Unidos. Decía Zelensky, Rusia realmente quiere que Ucrania cometa errores. No cometeremos ningún error. Así hablaba el líder de la nación ucraniana. Un presidente ucraniano que, como les contamos, anunciaba este viernes la dimisión de su jefe de gabinete, su mano derecha, Andriy Yermak, después de que autoridades anticorrupción del país registraran esta mañana el apartamento y la oficina de Yermak en el marco de una de sus investigaciones. Decía Zelensky, no quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania, es lo que apuntaba en un discurso a la nación en el que anunciaba una remodelación de la oficina presidencial. Según informa la agencia EFE, se dice que la actual primera ministra, Yulia Sviridenko, podría ocupar su puesto como mano derecha, podría relevar a Andriy Yermak. El jefe de la oficina, Andriy Yermak, decía el propio Zelensky, ha presentado su dimisión. Decía que este sábado va a mantener consultas con posibles sustitutos de Yermak. La última hora pasa por informaciones del diario Insider que apuntan a que Yulia Sviridenko, la actual primera ministra de Ucrania, podría ocupar el cargo de Andriy Yermak, mientras que habría más movimientos en su gabinete. Se dice que habría también un nuevo primer ministro que saldría dentro del gabinete que actualmente tiene Ucrania. Terremoto político en Ucrania. La mano derecha de Zelensky, Andriy Yermak, dimite en el día de hoy. Terremoto político del que ya tenemos reacción por parte de Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores dice que Zelensky piensa ingenuamente que entregando a sus cómplices puede ganar tiempo para negociar sus perspectivas personales. Es lo que afirmaba el embajador en misión especial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Rodion Mirosnik. Así comentaba la renuncia del jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak. Decía literalmente, Zelensky todavía piensa ingenuamente que entregando a sus cómplices podrá salir del apuro o al menos ganar tiempo para negociar su propio futuro. Es lo que apuntaba el diplomático en su canal de Telegram. Según él, esta rápida dimisión por parte de Andriy Yermak, especialmente a petición propia, solo confirma que la NABU tiene pruebas más que suficientes de la corrupción cometida por el jefe de la oficina de Zelensky. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha declarado que los novedosos misiles desarrollados por Rusia pueden alcanzar cualquier punto dentro de la Alianza Atlántica y hacerlo en un tiempo muy limitado. Decía, no podemos ser ingenuos, ahora todos somos estados de primera línea, es lo que apuntaba en una rueda de prensa. Decía que los últimos misiles rusos pueden alcanzar cualquier punto del territorio de la OTAN en un lapso de tiempo muy limitado. A principios de noviembre, Alexander Solfrank, el jefe del mando conjunto de la Bundeswehr alemana, confirmaba que Alemania podría convertirse en una base central de la OTAN en caso de conflicto con Moscú. Decía que Alemania se convertiría en la principal base de operaciones de la OTAN con poca antelación. Decía, hasta 800.000 soldados y su equipo procedentes de diversos países de la OTAN podrían desplegarse a través de Alemania hacia el flanco oriental. Mientras tanto, la Comisión Europea instaba este viernes al presidente ruso Vladimir Putin a que se siente en la mesa de negociación para poner fin a la guerra en Ucrania. También recalcó que Volodymyr Zelensky es el líder democráticamente elegido por los ucranianos después de que Moscú cuestionara su legitimidad. Decía que el mensaje de la Unión Europea a Moscú está muy claro. Está pidiendo a Moscú, ya que lidera el país, el presidente Putin, que venga a la mesa de negociación. Dice, ese es el mensaje a Moscú. Es lo que declaraba la portavoz de la Comisión Europea, Paula Piño, en la rueda de prensa diaria de la institución comunitaria. Mientras tanto, el gobierno de Dinamarca ha establecido una especie de vigilancia nocturna dentro de su Ministerio de Relaciones Exteriores, destinada exclusivamente a monitorear las declaraciones y los movimientos del presidente Donald Trump durante las horas en que Copenhague duerme. Esta guardia comienza a las 5 de la tarde, hora local, y concluye a eso de las 7
de la mañana, momento en el que se elabora un informe detallado para el Gobierno y los departamentos pertinentes, en lo que apunta el diario Politiken. Su intención es evitar que funcionarios y diplomáticos tengan que despertarse revisando sus teléfonos para ponerse al día con novedades provenientes de Estados Unidos. Esta medida habría surgido tras la fuerte tensión diplomática generada en primavera por el conflicto entre Washington y Copenhague sobre Groenlandia, cuando Trump amenazaba con tomar el control de la isla y decía que la diplomacia danesa tenga que hacer varios ajustes para adaptarse a esta nueva realidad bajo la segunda administración de Donald Trump. Finlandia, por su parte, planea usar satélites capaces de tomar imágenes de alta precisión para monitorear la zona cercana a la frontera con Rusia a partir de 2027, con el fin de reducir el gasto público futuro. Es lo que anuncia en su sitio web Springbest, una compañía de inversión que lidera una emisión de acciones de fabricantes de satélites. La empresa tecnológica finlandesa planea implementar esta nueva tecnología para 2027. El coste de usar datos satelitales en la frontera oriental de Finlandia y en un radio de 100 kilómetros al este representará solo una pequeña parte del presupuesto anual asignado a la vigilancia fronteriza. La financiación adicional solo para los servicios fronterizos ascendió a varias decenas de millones de euros. La publicación señala que la Unión Europea ha proporcionado 50 millones a Finlandia para medidas adicionales para la vigilancia fronteriza. Mientras tanto, el canciller alemán Friedrich Merz decía este viernes que la cuestión de usar los activos rusos congelados es cada vez más urgente. Decía que la necesidad de hacerlo es urgente, que Ucrania necesita nuestro apoyo y que los ataques rusos se están intensificando. Decía Merz, se acerca el invierno, o mejor dicho, ya estamos en invierno, es lo que apuntaba en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro esloveno. Calificaba los activos congelados de Rusia como un instrumento apropiado. Expresaba su esperanza de que los países miembros de la Unión Europea alcancen un acuerdo muy pronto. Pendientes de los mensajes de los líderes europeos con el foco puesto en este terremoto político en Ucrania, mirando también a las alertas máximas en Venezuela. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida la información. Negocios Televisión. Europa, pues Europa lo que hemos dicho siempre, es decir, es un continente con los mismos vicios que los franceses atemperados. Ya. Exceso de regulaciones, exceso de gasto público, exceso de impuestos, exceso de burocracia y además, en el caso de Europa, con un paraguas nefasto que es la Comisión Europea, que se ha convertido en un agente del estatismo y de las políticas woke económicas también. Ya. Entonces, Europa es el bajo imperio romano. Ha perdido el dinamismo, no tiene capacidad ni impulso para hacer las reformas necesarias para recuperar la prosperidad y está rodeado de bárbaros. Claro. Está con nosotros Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esa es la gran clave, que la inteligencia artificial hoy en día no es rentable. La actuación de China en este episodio de la guerra comercial. Muchísimas gracias, Lorenzo, como siempre, por toda esa fotografía hoy abundante, lo que está en la actualidad que no para. Buen día, buen negocio. A ti también, buen día y nada, a disfrutar y a trabajar. Abrazo. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana, dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Está con nosotros Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esa es la gran clave, que la inteligencia artificial hoy en día no es rentable. La actuación de China en este episodio de la guerra comercial. Muchísimas gracias, Lorenzo, como siempre, por toda esa fotografía hoy abundante, lo que está en la actualidad que no para. Buen día, buen negocio. A ti también, buen día y nada, a disfrutar y a trabajar. Abrazo.
Seguimos en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las últimas horas, esperando en los próximos minutos al presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a contarles que la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras de Reino Unido emitía una licencia general retrasando las sanciones a Lukoil, en concreto hasta el próximo 26 de febrero de 2026. Reino Unido designó a la compañía energética bajo el reglamento de sanciones sobre Rusia de 2019 el 15 de octubre. Las sanciones financieras estaban previstas para entrar en vigor el 28 de noviembre, justo antes de la medianoche, antes de que la OFSI emitiera esta exención. Sin embargo, el Tesoro británico se reserva el derecho de modificar, revocar o suspender la licencia general en cualquier momento. En España, los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat de Cataluña han notificado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la detección de 2 jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana en la Serra de Collserola, en Barcelona. Los animales fueron hallados muertos a una distancia aproximada de 1 kilómetro entre ambos el pasado 26 de noviembre en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estos 2 positivos, confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, suponen la primera detección de la enfermedad en España desde noviembre de 1994. Es lo que está informando el Ministerio de Agricultura. El departamento catalán decía que han activado ya el plan de contingencia para contener esta enfermedad. Las actuaciones, de hecho, entran en funcionamiento de forma automática en el momento en que se confirma un caso en fauna salvaje o doméstica. Esta mañana, técnicos de agricultura y cuerpos de agentes rurales ya han empezado la búsqueda de animales muertos en la zona de los positivos. Pendientes de la actualidad nacional, ponemos el foco en Venezuela. Les contamos que la primera ministra de Trinidad y Tobago ha confirmado que el ejército de Estados Unidos está instalando un nuevo radar en el país, próximo a la costa de Venezuela. Este radar se ubica en la isla de Tobago y tiene el objetivo de monitorear actividades dentro y fuera del país. Es lo que están publicando este viernes medios locales. Señalaba que las tropas estadounidenses siguen en el país y que han estado colaborando en la modernización del aeropuerto y la vigilancia en Tobago, pese a que este miércoles afirmaba que los marines ya se habían marchado. Decía que la instalación les va a ayudar a mejorar su vigilancia de los narcotraficantes en sus aguas, lo que apunta la primera ministra en un discurso similar al usado por Washington en esta crisis con Venezuela. Mientras tanto, les contamos también que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que han reducido drásticamente los cargamentos de droga que ingresan al país por mar y que van a ampliar los esfuerzos para bloquear a los traficantes en tierra muy pronto. En una conferencia de prensa decía Trump que va a ocuparse de esa situación. Dice que el contrabando marítimo se ha detenido en un 85%. Enfatizaba que bloquear el contrabando de narcóticos en las fronteras es más fácil por tierra y afirmaba que las autoridades se preparan para reforzar la aplicación de la ley. Este es el mensaje de Trump para Venezuela. No descarta una intervención terrestre. All of you are backbone of America, and you really are the backbone of America's air power. And in recent weeks, you've been working to deter Venezuelan drug traffickers, of which there are many. Of course, there aren't too many coming in by sea anymore, if you probably noticed that. From sending their poisons into the United States, where they kill hundreds of thousands of people a year. But we're going to take care of that situation. We're already doing a lot. We've almost stopped. It's about 85% stopped by sea. You probably noticed that. People aren't wanting to be delivering by sea. And we'll be starting to stop them by land also. The land is easier, but that's going to start very soon. We warn them, stop sending poison to our country. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, podría exiliarse en Turquía en caso de una invasión terrestre o cualquier otra operación por parte de Estados Unidos. Es lo que revela el Washington Post. Consultaba a expertos en esta materia que señalaban que el mandatario podría refugiarse en aquel país debido a la buena relación que mantiene con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. Maduro también ha sido de los pocos líderes que ha tenido buena relación con Erdogan. Le llamó cuando consiguió ocupar el poder en 2024. Maduro también voló desde Caracas en 2023 para estar presente en la ceremonia de su compañero, al que llama hermano. Desde entonces, ambos gobiernos han intercambiado numerosas visitas en los últimos años, además de que firmaron acuerdos estratégicos y han mantenido una relación comercial saludable. Varios expertos afirman que Maduro elegiría ese país como un posible refugio en caso de huir.
Por su parte, China afirma este viernes que se opone sistemáticamente a la política de medidas coercitivas unilaterales que Estados Unidos aplica contra Venezuela, ya que contraviene el derecho internacional y no cuenta con el aval del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La posición del gobierno del gigante asiático fue expuesta por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, que respondía a la prensa sobre la reciente designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, una acción calificada por Caracas como una ridícula patraña porque se sanciona a un grupo inexistente. Según Global Times, la alta funcionaria recalcaba el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto. En ese contexto, en esa línea, Pekín instaba a Washington a levantar sus sanciones unilaterales ilegales ya, redoblar sus esfuerzos para contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe. También miramos a la ciencia. Les contamos que un nuevo estudio de la Universidad de Tokio afirma que el telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la NASA ha detectado un resplandor en el centro de la Vía Láctea que coincide estrechamente con lo que los científicos han previsto durante años que ocurriría si partículas de materia oscura chocaran y se aniquilaran entre sí. De confirmarse, sería uno de los mayores avances de la física moderna. A principios de la década de 1930, el astrónomo suizo Fritz Zwicky observó galaxias que se movían mucho más rápido de lo que permitía su masa visible. Algo invisible, después llamado materia oscura, parecía mantenerlas unidas. Dicen que la materia oscura es el pegamento invisible que mantiene unido el universo. Este material misterioso está a nuestro alrededor y constituye la mayor parte de la materia del universo. Durante décadas los científicos solo han podido inferir su existencia por la forma en que deforma las galaxias y desvía la luz. Como la materia oscura no interactúa con la fuerza electromagnética, no emite, absorbe ni refleja luz alguna. En otras palabras, está ahí pero no podemos verla. Mientras tanto, les contamos que Tracy Atlas acaba de romper todas las reglas de la física de los cometas. Una vez más, Mitsunori Shimura ha vuelto a capturar una vista extraordinaria de Tracy Atlas. Aunque la observación se realizó el 22 de noviembre, la imagen se publicó hace solo unas horas. Habla de las nuevas anomalías de Tracy Atlas. Dice que la cola de iones y polvo es extremadamente delgada y está nítidamente colimada, a diferencia de los cometas típicos, cuyas colas se ensanchan con la distancia. Esta se mantiene inusualmente estrecha, rígida y lineal, casi como un rayo en lugar de una columna de polvo. Este nivel de estrechez de la cola no coincide con la forma en que el polvo o el gas de un cometa normal se extiende bajo la luz del sol o el viento solar. La segunda anomalía es que no hay curvatura detectable en la cola. La mayoría de las colas de los cometas se curvan debido al movimiento orbital relativo al flujo del viento solar. Aquí la cola es perfectamente recta sin mostrar curvatura, lo cual es altamente atípico. El tercer punto habla del brillo de la cola, que es inconsistente con el brillo de la coma. La coma es brillante y extendida, pero la cola se desvanece en una caída abrupta e inesperada y no en un desvanecimiento logarítmico suave, típico de la dispersión de polvo. Esto sugiere que la cola puede no estar compuesta de granos de polvo normales. El cuarto punto dice que la coma muestra un núcleo inusualmente simétrico, casi esférico. Las comas cometarias naturales suelen mostrar chorros anisotrópicos o asimetría debido a la desgasificación irregular del núcleo. Esta tiene un brillo central casi perfecto con una suavidad atípica, casi como una emisión controlada y no una sublimación caótica. El quinto punto habla del filamento secundario tenue y extremadamente largo. Es visible paralelo a la cola principal. En lugar de una separación de cola de polvo más iones, parece más una segunda estructura similar a un rayo, extremadamente sutil pero lineal. La diferencia angular entre las estructuras es demasiado pequeña para la física normal de doble cola. El sexto punto dice que la condensación interna es demasiado compacta. La región del núcleo es similar a una estrella en lugar de difusa. Ese nivel de concentración central es más parecido a una fuente puntual de lo esperado para un núcleo de cometa polvoriento y sin resolver. El séptimo punto y el último dice que no se observan grumos de escombros, estrías ni texturas en la cola. Las colas de polvo normalmente muestran estrías, grumos, serpentinas o nudos de brillo. Sin embargo, esta cola es anormalmente lisa, uniforme y sin textura. Una cosa está clara, Tracy Atlas no se comporta como nada que hayamos visto entrar en nuestro sistema solar. Estas nuevas imágenes plantean más preguntas que respuestas.
Pendientes de las últimas horas en torno al 3 y Adelas, mirando lo que es la noticia del día, este terremoto político en Ucrania con Andrei Yermak, la mano derecha de Volodymyr Zelensky, que ha tenido que dimitir hace apenas unas horas con los nombres que ya suenan para sucederle, con la respuesta por parte de Rusia. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, enseguida los expertos en Negocios Televisión.